minutos, esto es Imagen Empresarial y estoy muy contento porque esta mañana está con nosotros Antonio Arranz, el director general de DHL, que presenta un libro que tengo aquí en mis manos, porque además tengo el honor de presentarlo, lo presentaré en algunas semanas, pero está bien bonito además la presentación, si usted lo está viendo en televisión, se llama Cadenas Eficientes, Empresas Invencibles y es como si fuese una caja. Querido Antonio, ¿cómo estás? Buenos días. Hola Rodrigo, qué gusto saludarte y a tus radioescuchas y televidentes. Qué placer que tú presentes el libro que conoces tanto de este tema y de empresarial. Y me da un enorme gusto que estemos en la presentación del libro que le dedico para las cadenas de suministro, para que sean súper buenas y podamos competir en este mundo tan competitivo. Sí, la verdad, no, para mí es un honor, estimado Toño, y además, pues alguien que conoce a profundidad y lo ejecuta todos los días, porque si hay un tema del que hemos hablado en el ámbito de los negocios que se ha convertido en fundamental y lo va a seguir siendo hacia adelante, tiene que ver con eso, con cadenas de suministro. De hecho, hoy escribo y leía pues todos los reportes muy optimistas que hay con respecto al nearshoring en México y particularmente en un país como el nuestro, yo creo que es fundamental. Pues la primera pregunta es plantearte, o más bien saber cuál es el planteamiento del libro, que, digamos, cuáles son los elementos que identificas, porque además me parece extraordinario en términos de, es algo muy práctico, ¿no? Incluso pones ahí tablas de cómo escoger, cuáles son los criterios y viniendo de una empresa tan potente como la que tú encabezas, pues me parece que es oro molido para todos, incluso los que no están en la cadena de suministro, porque te da visibilidad de manera muy didáctica de cómo abordar el tema. Sí, fíjate que un gran error que siempre se tiene es que se confunde cadena de suministro con logística, y la logística es un subuniverso de la cadena de Eso. suministro. Y entonces explico los componentes de la cadena de suministro y cómo hoy en un mundo tan interconectado es sumamente importante para poder ser exitoso como empresario, como para comprar cosas, cómo se conecta cada parte, cómo se conecta la demanda con la oferta, con las formas de información que existen hoy en día. Y te explico cómo hoy en realidad hay dos mundos. El mundo de hace 20 años, que casi todas las empresas, la forma que operan, y con la pandemia se aceleró todas unas grandes tecnologías que hoy muchas empresas ya en Estados Unidos y en Alemania y unas partes de Europa y obviamente en China ya están usando. Y entonces el libro trata de cerrar ese gap de conocimiento y decirles, si México quiere competir con el nearshoring, tenemos que aprender de las nuevas tecnologías, porque si no lo que nos va a terminar pasando es que vamos a competir con tecnologías o con conocimientos atrasados. Y el mundo ya se movió. Y entonces ese es el gran reto, ¿cómo hacemos que México tenga ese conocimiento tan profundo para poder competir en el nearshoring, que es una oportunidad única que va a tener México, ¿no? Y se nos va a ir si no lo tomamos. Exactamente, de hecho ayer leí un reporte de Bank of America que decía esto, opportunity of a lifetime, ¿no? Oportunidad única en la vida y es ahí en esa coyuntura en la que se encuentra México. ¿Cuáles son esas tecnologías, digamos, y qué papel juega el factor humano en su adopción? Porque a veces se puede comprar la tecnología, pero tienes que tener una transformación organizacional para que realmente se implante y funcione. Claro, por ejemplo, todas las nuevas tecnologías, toda la parte de inteligencia artificial, de toda la parte de robots colaborativos, eh, drones, toda la parte de prevención en lugar de reacción, toda la manufactura, por ejemplo, en la manufactura hay muchísimo dinero que se puede ahorrar y ser eficiente si predecimos en lugar de hacerlo reactivo. Pero para eso tienes que tener los sistemas y el conocimiento de la gente para poderlo hacer. Uno de los temas más importantes que, por ejemplo, nosotros en DHL vamos a tener es que los 500,000 empleados que tenemos, los tenemos que empezar a entrenar a usar robots y cómo interactuar con robots, porque ese es el futuro. Tú no vas a tener un robot que te va a sustituir, más bien va a estar junto contigo y va a ayudarte a hacer los temas más cansados o más aburridos. ¿Qué le está pasando a la población del mundo? Se está haciendo vieja. Entonces vamos a tener empleados de 65, 70, 75 años que no pueden hacer actividades pesadas como hoy las hacen. Eso lo van a hacer los robots. Pero entonces ellos tienen que entender cómo interactuar con el robot y hacer esa simbiosis para ser exitosos. Y luego hoy con todas las tecnologías de información, con el e-commerce,
claramente hoy las cadenas de suministro se cambiaron. Hoy, por ejemplo, ¿cómo puedes hacer que, antes lo traías todo de China, ahora cómo vas a hacer que tengas China y México, o China, México y Vietnam? Esa parte de conocimiento tenemos que ir avanzando si realmente queremos hacer que un México competitivo. Sí, mencionas algo que me parece fundamental y es que, por ejemplo, hoy y lo que debe tener como insumo muchas empresas es una data muy ordenada y clara para poder ser utilizada y correlacionada y que bajo ciertos modelos te pudiese ayudar, por ejemplo, a anticipar que si hay, digamos, un tiempo que se atrasa en un puerto, pues eso cómo le pega al resto y cómo te vas a adaptar y eso cómo lo puede implantar la organización para, porque a veces puedes tener los datos, seguramente te ha ocurrido en tu larga historia, en donde dicen, pues el dato está ahí, pero la implantación de la solución a veces no ocurre aunque ya tengas la información, ¿no? Entonces es un todo, pero creo que parte, digamos, la piedra angular, pues va a ser cómo están los datos y a partir de ahí, con esa visibilidad, qué modelos tenemos de correlación y por lo tanto de predictibilidad. Y es que con el Internet de las cosas, hoy tenemos miles de millones de datos, pero el tema es cómo usamos esos datos para mejorar los procesos. Un dato interesante, en la UNAM, la carrera de Big Data, pues, no sé exactamente cómo se llama en la UNAM, pero es Big Data al final de cuentas, hay 75 alumnos. Y hoy ese es el futuro. Y hay Claro. poca gente que entra porque es muy técnica, ¿no? De mucha matemática. Pero ahí está el futuro. Entonces tenemos que ir desarrollando gente que le guste entender el Big Data. Porque, por ejemplo, déjame darte un ejemplo. El hub de nosotros, que es el más avanzado de América Latina, lo hicimos ya que con el Internet de las cosas sea predictivo. Él nos va avisando si tenemos que irlo mejorando. Eso lo que te hace es que si evitas lo que le llamamos las disrupciones del hub, y eso en el efecto de calidad son miles y miles y miles de paquetes en una noche que conectas bien porque no se cayó el hub, la mecanización no se tuvo un problema. Y cada vez más tú vas a ver compañías entrándole a eso de mantenimiento predictivo, pero necesitamos tener gente que esté educada para poder reaccionar ante lo que las máquinas te están informando. Claro, y sabes que siempre lo reflexiono en términos de también la fragilidad que tiene el mundo y cómo vamos a generar un mundo muy resiliente en materia de cadenas de suministro, porque me acuerdo de este barco que se atoró en el canal de Suez y que mostraba un punto de fragilidad, digamos, no tan visible y resulta que en el mundo en el que vivimos de comercio electrónico y en donde ya uno se va acostumbrando a obtener paquetes, pues ya antes era en cuestión de semanas, hoy es en cuestión de un día para otro, etcétera, y eso requiere tener visibilidad de esas fragilidades que pueda tener la cadena de suministro en función de pues, primero visibilizar los riesgos, pero sobre todo poder tener formas de resistirlo y sobre todo en industrias que en el just in time pues ya va evolucionando al just reliable in time, ¿no? Es decir, necesitas sí tenerlo a tiempo, pero de manera confiable porque de otra forma te puede romper rápidamente pues todo un proceso productivo y eso es costosísimo. Toño, la verdad es que es un gusto y es un poco la conversación que vamos a tener, que es fascinante hacerlo con alguien con tanto conocimiento y trayectoria como tú, así que te agradezco el honor. ¿Dónde pueden encontrar el libro? Ya está en todas las librerías en las principales ciudades, ya está no, para no decir nombres, pero en las librerías principales y en las e-commerce también ya está. Y va a llegar bien rápido, estoy seguro, así que, porque justamente eso es la maravilla de esto, ¿no? Que además es algo que como consumidores experimentamos, digamos, es un tema mucho más complejo porque todos los productos los que consumimos, pues al final pasan por una cadena de suministro, por esto que dices, el subcomponente de logística, pero yo creo que vale mucho la pena y habrá mucho que conversar, sobre todo, por ejemplo, tienes, ya no nos da tiempo, pero el third party logistics, cómo se escoge, cuáles son los criterios, qué debemos visibilizar en nuestro almacenamiento, etcétera. En fin, es fascinante. Te agradezco mucho y enhorabuena que te hayas dado el tiempo para escribirlo, sobre todo porque este es un gran regalo para todos, es muy generoso porque finalmente yo sé que lo haces en un afán de difundir y sobre todo de avanzar a México en este momento clave que vive nuestro país y me parece que es algo muy generoso de tu parte, así que te felicito por ello, Toño. Rodrigo, muchas gracias. Y lo importante es sumar para que México sea extraordinario. México tiene tantas cosas y lo que tenemos que hacer es que las siguientes generaciones
puedan ser exitosas y competir. Yo creo que lo será. Gracias, Toño. Ahí escuchamos a Antonio Gracias. Arranz, el director general de DHL Express México, con este libro que se llama Cadenas Eficientes, Empresas Invencibles. Mejora tu cadena de suministro y conquista tu mercado. Y como ya nos decía Toño, pues se encuentra en todas las librerías y es fácil llegar a él.